pero para eso tiene que conocer uno de los equipos que más van a usar en toda su carrera, que es un monitor, en la especialidad que hagan, desde medicina interna, pediatría, cirugía, quizás donde podría no usarse tanto, pero ahora ya lo están usando, porque cuando los pacientes psiquiátricos entran algo taquicardia en su monitor también en el área psiquiátrica, hospitalización. Pero en general es muy importante que conozcan este equipo y eso es lo que hemos pretendido cuando le hemos pedido que ustedes revisen también. A ver, vamos a empezar de una vez y vamos a tratar de ser muy concretos porque la revisión la están haciendo ustedes y eso es muy bueno. Las presentaciones de ayer han estado bastante buenas y sí, a mí me parece que eso ha sido muy importante para ustedes. De manera que vamos a avanzar para solamente darles algunos aspectos generales de lo que ustedes están revisando, pero que me parecen importantes para que ustedes... yo les pasé también esta presentación, así que ya algunos de ustedes la conocen y le vamos a tratar de pasar rápidamente algunas cosas, pero sí puntualizar sobre este tema de las funciones vitales. Inicialmente este término no estaba en la Real Academia, pero ya desde 2005 lo pusieron, y este término se origina del término monitor, del monitoreo, viene de la palabra monitor, ¿no es cierto? Y que este es un aparato que definitivamente nos permite controlar, supervisar un sistema. Y este monitoreo, por lo tanto, ayuda a controlar determinados aspectos de las funciones vitales. Pero en términos general, la definición general, el monitoreo viene de la palabra monitor. Y este monitoreo, que es lo que nos interesa a nosotros, es una evaluación de un sistema durante un periodo de tiempo y que permite mediciones, ¿no? Permite mediciones en un periodo de tiempo de cambios en un sistema. Por eso que yo les puse ahí que en medicina nosotros podemos monitorización, la observación de una enfermedad, hay que monitorear a un paciente que ingresa hospitalizado para ver sus parámetros variables y funciones vitales. La monitorización en los ensayos clínicos, cuando uno hace investigación, las instituciones que supervisan los ensayos clínicos hacen un monitoreo y hay un monitor que supervisa el trabajo y así también se utiliza ese término. El monitoreo del parto, el trabajo de parto, las contracciones iniciales, está en la fase avanzada, expulsivo, etcétera, también monitorizamos eso. Y la monitorización ambulatoria, la presión arterial que usted tengo ahí el mapa, la electrocardiografía ambulatoria también, monitoreo de bebés también. En neonatología es importante el monitoreo, en la monitorización que hace el neonatólogo sobre la maduración fetal y una serie de aspectos de la calidad de las funciones vitales del bebé, con el estrés y una serie de pruebas que hacen también son muy importantes en medicina. En lo que refiere a nosotros vamos a hacer el monitoreo multiparamétrico del paciente crítico. Y estos equipos han surgido hace muchísimos años, como vamos a ver ahora, lo que nos permite es medir la presión arterial, sistólica, diastólica, la presión media, el pulso, la saturación, y tiene una serie de formas estos monitores, verticales, horizontales, con gráficas de las ondas de presión a medir, de la saturación también, de la temperatura, del pulso. Y la tecnología ha avanzado muchísimo, así que de tal manera ahora los monitores son pequeñas computadoras que permiten almacenar información, que permiten almacenar por 48 o 72 horas la información de todas estas mediciones que hacen. Y indudablemente que tenemos que conocer, cuando vayamos a trabajar a un centro, ver qué monitores tiene, pedir el manual, pedir qué marca es, qué variables tiene, porque es muy importante, es como cuando ustedes compran un carro, tienen que saber cuáles son, para qué sirve cada parte del carro, ¿cierto? Muy bien, de igual manera el monitor. Indudablemente la presión arterial es muy importante, el pulso, la temperatura, y cada uno de esos tiene alguno de los cables que ustedes ya están revisando. Y muchas veces el monitor, que aparentemente es sencillo, son escalables. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden agregarle más variables, CO2, monitor de gasto cardíaco, y las tecnologías han avanzado tanto que ahora es posible eso. O sea, ya no se compra un equipo fijo con determinadas funciones, sino que se compra un equipo que puede ser posibilidad de hacer el upgrade, le llaman ellos, la actualización de la máquina. Entonces eso es muy importante conocer si es el equipo que yo tengo con el cual trabajo, puedo hacerle upgrade para poder utilizarlo y actualizarlo mejor.
Indudablemente que en emergencia, en las salas de operaciones, en los anestesiólogos, en cuidado intensivo, en las unidades de cuidado intermedio, en las unidades de hemorragia digestiva, inclusive en algunos servicios de medicina y cirugía ustedes van a encontrar monitores. En los servicios de medicina del Hospital Obrero, por ejemplo, tienen áreas de pacientes críticos en los servicios de medicina, en las áreas de cuidado intermedio también, en las salas de recuperación, de sala de posoperatorio inmediato también. Quizás ahora con este tema del cambio del COVID vamos a ver cambios tremendos en la estructura de los hospitales, pero entonces va a haber monitoreo para los pacientes COVID. Y eso es muy importante que ustedes lo conozcan para poder utilizar el máximo recurso, porque la idea es que ustedes utilicen parámetros no invasivos para evaluar al paciente, para que tomar decisiones mejores antes de que ingrese a una UCI. Ustedes tienen que manejar antes que ingrese a UCI. El que va a ser intensivista también tiene que conocer esto. El monitoreo de los recién nacidos en neonatología es tremendamente importante también. Y empezaremos diciendo que cuando uno ve la máquina, uno tiene que saber si está haciendo el mantenimiento preventivo, es decir, todos los como cualquier cosa en la casa, ustedes si quieren se mantenga el frigider, la cocina, tienen que hacer mantenimiento cada cierto tiempo, la cocina, el frigider, para que pueda durar más años y ver que está funcionando adecuadamente, hacer las limpiezas correspondientes y la calibración. Bueno, eso se llama mantenimiento preventivo en relación a los monitores. Y eso es muy importante que ustedes sepan si las máquinas con las que están trabajando se hace mantenimiento preventivo o si ya se repararon cuántas veces, cuántas horas de trabajo tienen los monitores. Por ejemplo, los monitores en las UCIs usualmente trabajan 24 horas durante los 7 días de la semana, 24, los 30 días del mes y los 365 días del año, porque no hay muchas veces reemplazo de los monitores. Quizás con el ventilador, en algunos casos sí tenemos un ventilador cada 6 camas que pueden ser cambiados cada vez que se hace mantenimiento. Pero eso es muy importante y además ahora los sistemas de control de calidad en salud, como su salud, en este caso la superintendencia de salud, que es la que supervisa la calidad, obliga a que cada equipo tenga su tarjeta de mantenimiento preventivo y cuántas veces se ha reparado para saber cuántas horas de trabajo tiene. Entonces, eso es muy importante porque a veces si no está bien calibrado, ustedes hacen diagnóstico de shock, le tocan el pulso, le toman con un esfigmomanómetro y encuentran que la presión está alta y esa presión de ese monitor no es real. Por lo tanto, este tema de mantenimiento preventivo y reparativo es muy importante que ustedes sepan para que no les engañe, para que eso que están midiendo no se confíen totalmente. Siempre tomen el pulso, la presión. Tienen duda, mejor le toman la presión con otro tensiómetro. Por lo tanto, deben conocer los equipos que van a manejar. Que voy a manejar, tengo que conocerlos. Dentro de las funciones vitales, ustedes ya han revisado presión arterial, frecuencia de pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación periférica de oxígeno, oximetría de pulso, también le llamamos, y monitoreo electrocardiográfico. En relación a los fundamentos, es que nos permite definir los problemas, definir si está estable o inestable el paciente. Estratificarlo, es decir, no, este paciente está muy inestable, necesitamos pasarlo a la UCI, pasarlo a la sala de operaciones, etc. Evaluar la respuesta al tratamiento, claro. Si está con un shock anafiláctico, está hipotenso, con una rash y con dificultad respiratoria, le pongo adrenalina intramuscular o endovenosa y el paciente va a permitirme decir si está mejor. Un paciente que tiene sobredosis de benzodiazepínicos, le ponemos un revertor, el flumacenilo, y el paciente que estaba en coma se despierta a los 15 segundos. Definir conductas acerca de un politraumatizado que ingresa, que yo lo monitoreo, y que lo tengo que mantener con presiones bajas, porque el politraumatizado puede tener un trauma abdominal. Tengo que definir, ¿va a ir a sala? Vamos a ir a tomografía primero. Entonces, esas cosas importantes. Y además nos permite evaluar pronósticos. Con todos estos variables de funciones vitales, yo voy a decir, este paciente tiene que ir adelante. O si él le encuentran con bradicardia, respiración boqueante, está en shock grave y tiene un cáncer avanzado, seguramente van a ustedes a decir, yo tiene un ACV hace muchísimos años con contracturas musculares, etc. Van a tener que tomar decisiones también sobre eso. Y lo más importante es definir conductas. Se va de alta de emergencias, lo transfieren a otros servicios o va a salir de operación. Y esto se colocan los electrodos y también hacemos monitoreo electrocardiográfico, pero esto no implica tomar el electrocardiográfico, simplemente para ver imágenes en el monitor. Y yo les pasé estas diapositivas para que sepan dónde se coloca, para que tienen que preparar esas zonas para colocar adecuadamente los electrodos. Y esto también tiene sus problemas porque si tiene demasiada vellosidad el paciente se despega y hay que estar atento de colocar adecuadamente los electrodos para que nos dé la información en el monitor adecuadamente. La frecuencia respiratoria,
porque muchas veces esos electrodos también tienen el sensor de temperatura y de frecuencia respiratoria, y eso es importante. En relación al monitoreo electrocardiográfico, el monitor solamente nos dice si es rítmico, arrítmico o si hay imágenes anormales. Eso solamente el monitor. Si yo veo que algo es anormal, tengo que tomar un electrocardiograma. No puedo estar manejando porque me parece que tiene transístoles, me parece que... Porque eso va a depender de la sensibilidad de la máquina, va a depender... Si le ponen sensibilidades muy altas, van a ver T picudas. Si le ponen sensibilidades muy bajas, ven T aplanadas. Entonces, es muy importante que no se confíen de las imágenes que ven. Si yo veo algo anormal que está arrítmico, por ejemplo, en este gráfico ustedes ven, hay onda P, QRS, un poco de aplanamiento, entonces, y unas frecuencias muy bajas, yo tengo que tomar un EKG para saber qué cosa es. Este es un QRS, una onda P, como sea, o sea, muy bien, tiene que ver todo P, QRS y T, ser simétrico en cada derivación. En los monitores uno puede tomar casi todas las derivaciones, tanto como las derivaciones monopolares. Arritmias que son importantes siempre y cuando tengan cuidado que no se haya despegado el electrodo porque lleva errores, pero parece que sí hay puede ser una taquicardia auricular paroxística porque desapareció la P y aparece ahí un PR corto, puede ser una arritmia superventricular porque el QRS es angosto, entonces un EKG. Y inmediatamente, mientras preparamos el EKG, estamos tomándole, mientras no esté hemodinámicamente inestable, si el paciente, con preguntarle cómo está, porque eso nos orienta también. PQRST, y en esto un QRS ancho, es un extrasístole ventricular con una pausa, un trastorno de ritmo que después de la extrasístole aquí, una P no se conduce, otra P no, y acá sí se conduce. P no se conduce, y parece que acá la frecuencia de la P es una y la frecuencia del QRS es otro, parece que hay una disociación. Entonces, esta arritmia, un EKG. No puedo tomar la decisión de hacer el diagnóstico si no le tomo un EKG. Aquí también vean ustedes, P, QRST, una frecuencia muy alta, taquicardia supraventricular, QRS ancho, QRS angosto, perdón, es supraventricular angosto. Aquí también vean ustedes P, QRST, P, QRST. Entonces, esas imágenes nos obligan. Esto es lo que ha disminuido la mortalidad en el infarto cuando entran a monitoreo para ver si inmediatamente que empiezan algunas extrasístoles hay que tomar un electrocardiograma. Y mientras el electrocardiograma, las contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles ventriculares del paciente con infarto se pueden convertir en salva taquicardia ventricular. Más de 3, 4 y es una taquicardia ventricular. Y estas son indudablemente una taquicardia ventricular. QRS rítmicos, pero variables, no hay P, no hay QRS y hay que ver al paciente. Inicialmente podía estar algunos minutos estable y ahí hay que tomar decisiones, pero posteriormente de algunos minutos puede entrar en paro. Esta es una arritmia que nos dice que él puede estar en paciente en paro cardiorrespiratorio, una taquicardia ventricular. Vean ustedes aquí, otra arritmia, parece que da la impresión que hay ondas P y no hay ondas P, pero es rítmico, como si fuera un fibriloflúter eso. Entonces, este monitor, en relación a las imágenes de electrocardiográfica, me dice si está rítmico o arrítmico, y si hay imágenes anormales, yo tengo que tomar el EKG. Y el otro punto era la presión arterial sistólica, diastólica, el pulso, ¿no? En relación a la presión arterial ya hemos conversado. La presión arterial no invasiva necesita en este caso, el esfingomanómetro, que ya ustedes tienen que revisar, que debe cumplir ciertos requisitos, que ya lo conocen, estoy seguro, pero hay que repasarlo y que esto no es lo mismo que una presión arterial invasiva cuando yo le pongo una catéter arterial. La invasiva hay una diferencia de 10 a 15 más alto cuando le pongo el catéter. Pero lo más importante aquí es que la frecuencia cardíaca también se correlaciona con la presión arterial. Hipotensión con taquicardia, pero puede ser bradicardia, y yo tengo que valorar esa frecuencia rítmico o arrítmico y estar si el taquicardia, que es rítmica o no, y cómo está la presión arterial. Ya hemos conversado esto también. Este tema de la presión arterial, esta es una revisión de abril de 2020, dice, la presión arterial sanguínea debe ser personalizada, los objetivos en shock. ¿Cuál es su presión? ¿Qué pasa si su presión arterial es baja? Entonces se va evaluando todos esos parámetros, así como si el paciente es hipertenso,
en el caso del manejo del shock séptico, si tiene presiones bajas normalmente o tiene presiones altas, la presión media, que es 65 a 70, que yo trato de mantener en un paciente en shock, ¿es diferente? Entonces parece que sí. Si el paciente es hipertenso, voy a tener que tener una media como objetivo, cuando el paciente está en shock, de una media de 80 a 85. Si el paciente es normotenso previamente, entre 65 a 70, inclusive si alguien tiene presión baja, podría no ser necesario tener 65, será suficiente 55 y uno tiene que valorar eso en base al llenado capilar, a la presión de pulso, a las disfunciones que estamos, cómo está la diuresis, y de manera que está cambiando y la presión arterial tiene que ser más individualizada, no a todos, 65 de media a todos, no funciona así. Y eso es porque se ha visto que en los pacientes de alto riesgo, la presión arterial diastólica obtenida y la presión de pulso, que es la diferencia entre la sístole y la diástole, en pacientes que tienen de alto riesgo, no necesariamente shock, uno tiene que tratar de mantener, en 31,000 pacientes que se estudió esto, yo les he pasado ya esta positiva, la presión sistólica va a estar entre 120 y 140, y la diastólica por encima de 70 y 80, porque definitivamente la presión diastólica es a través de la cual se llenan las coronarias, y en pacientes de alto riesgo, la perfusión orgánica puede estar reducida con presiones diastólicas menores de 70. Vean ustedes, ¿no? Y eso puede por exceso de drogas hipertensivas o porque está con un paciente con shock. Entonces tenemos que optimizar eso. Y de tal manera que ya hemos conversado también este tema de la hipotensión, fue pregunta de examen. ¿Cuáles son los parámetros que yo debo medir en un paciente en shock hemodinámico? Entonces ya conversamos que teníamos que llenar el llenado capilar, la presión diastólica menor de 40 o más de 40, con una diferencial mayor o menor de 40 entre la sístole y la diástole, y que en un shock hipovolémico usualmente se produce una vasoconstricción y la diastólica sube. Por lo tanto, si la diastólica sube, la presión de pulso, que es sístole menos diástole, es acortada. En cambio, los pacientes con shock vasodilatado, la diastólica baja. Entonces, la presión de pulso, sístole menos diastólica, es mayor. Y aquí es donde les dije yo que si el paciente está con una diastólica muy baja, un índice de shock diastólico mayor de 2, el paciente necesita un inicio de noradrenalina inmediato, y eso a veces ocurre con shock prolongado, de cualquier etiología. Y si precisa predominio sistólico, o sea que la presión de pulso está cortada, tenemos que definir a través de un ecocardiograma probablemente si el paciente tiene componente cardiogénico o que tiene un problema de precarga, de hipovolémico, de manera que tengo que medir la presión sistólica, diastólica, índice de shock sistólico, la diferencia de presión de pulso y asimismo la índice de shock sistólico. Y por consiguiente, si el paciente tiene presiones, miren ustedes, ¿no? Presión arterial sistólica bajas, normales o altas, lo que se ha visto es que los pacientes que tienen presiones sistólicas bajas normales antes de caer enfermos, se les mantiene mucho tiempo con noradrenalina porque consideramos que todavía no llega a su valor normal y parece que aumenta los riesgos de mortalidad. Por lo tanto, tenemos que bajar la sistólica la media, de alrededor de 60, 55, para poder retirar prontamente eso. De igual manera, los pacientes con presión arterial alta, cuando uno tiene 65 de media, uno ha encontrado en los estudios que hemos analizado previamente un mayor índice de insuficiencia renal y que requieren más diálisis. Por lo consiguiente, nos dicen que la literatura recomienda una 80-85 de media en el hipertenso, 65 el normotenso, y esto está por definir, pero menor de 60 debería ser la media. Otro tema importante es la temperatura y la frecuencia. La temperatura y la frecuencia respiratoria. La temperatura es indudable que la hipertermia es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante, y de tal manera que la frecuencia respiratoria, la fiebre, hemos quedado que tanto la fiebre como la hipotermia puede ser signo de sepsis. En este invierno que se viene bastante crudo por ahora, ya empieza a hacer frío, están inconscientes, alcohólicos, ancianos que duermen en la calle, que ahora que hay tanto personas que tienen no adecuadas viviendas por una serie de problemas que hemos tenido, tenemos que tener conciencia de que la hipotermia juega un rol deleterio para los pacientes y tenemos que monitorearla para poder mejorarla, porque además si sangran y está hipotérmico tenemos que calentar la sangre, no puedo ponerle sangre helada, por ejemplo. La frecuencia respiratoria también es muy importante, hemos quedado que este es el parámetro más importante para los pacientes críticos porque nos debe hacer observar cómo está respirando, etc. Y de igual manera el CO2.
El CO2 tienen algunos monitores, eso no lo hemos insistido mucho, pero así como ustedes controlan estos parámetros en el shock, tanto hipovolémico, monoséptico, distributivo, cardiogénico y obstructivo, pulso, presión, todos los parámetros, se sabe ahora, por ejemplo, este está en kilopascales, ¿no? Si yo quiero transformarlo en milímetros de mercurio, lo divido entre 0.133. Dentro de los siguientes meses y años van a venir los equipos ya con... Estas son mediciones de presión a nivel internacional, así como la temperatura en centígrados para nosotros, en Fahrenheit para los americanos. Esto, el kilopascal parece que va a ser una unidad de medida de presión internacional, ¿no? Entonces, eso hay que dividirlo entre 0.133 y más o menos esto da 40 o 39.8. Y cuando este PCO2 yo lo uso, nos da una idea de cómo está oxigenando, como vamos a ver ahora. La temperatura, la hipotermia altera la coagulación, hay signos de hipoperfusión y de hecho puede ser un avance de shock tardío. La hipertermia, convulsiones en niños y ancianos. Si está hipertérmico 39, 40 grados, tenemos que controlar esa temperatura. Puede ser signos de sepsis o de compromiso del sistema nervioso central. Una hemorragia intracerebral puede dar hipertermia porque el tejido nervioso es muy generador de temperatura porque es altamente antigénico. La frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio es tremendamente importante. Tenga los valores 96 a 20 en el adulto. El viejito puede tener menos, los niños mucho más. Y cuando no estamos acostumbrados a manejar niños, tenemos que tener cuidado, porque miren ustedes, en los niños puede haber frecuencias normales en neonatos de 40 a 60 y en preescolares 30 a 35 y es normal. Y el tipo de respiración también es importante. No todo paciente que hace apnea va a ir a la máquina, porque vengo y dice, Chen stop, hay apneas prolongadas y el paciente puede estar oxigenado bien, y eso puede ser un síntoma de insuficiencia cardíaca. No todo paciente por eso es importante conocer si hay apneas, si hay brapnea, eso puede ser manifestación del sistema nervioso central. Y un paciente que retiene CO2 también, en una respiración con frecuencia y ritmo normales, la disnea, la dificultad para respirar, ¿no? El patrón respiratorio, una respiración de Kussmaul, rápida, profunda, puede ser una respiración acidótica o de una cetoacidosis. Ortopnea, necesita estar semisentado. La polimnia, por algún motivo está polimnico, ansiedad, hipoxia, condiciones que aumentan la frecuencia respiratoria, como ustedes saben muy bien. Y taquimia, con una frecuencia muy alta, pero superficial además. En relación al pulso y a la presión arterial, acostúmbrense a tomar el pulso con su manito y tratar de adivinar si esa presión arterial es normal o no, porque uno se acostumbra y dice, este está hipotenso. A veces hemos tenido pacientes que decía el monitor 90, 60, le tocó el pulso y dice, pero este tiene un pulsón, está con buena presión. Tómale con otro tensímetro y el paciente estaba hipertenso y le estaba poniendo vasopresores y lo que pasa es que el monitor estaba fallando. Entonces la medición con tensiómetros, pero uno tocando el pulso puede tener una idea y siempre relacionarlo con la presión arterial, el pulso, cuánto está la presión arterial y tratar de correlacionar y hacer ese entrenamiento en todos sus pacientes para poder más o menos, no es nada, es más o menos bien depresible, no es altón, no se le ve muy pobre la intensidad, la amplitud, hacer cálculos de morfología de la onda. Y si bien es cierto, la radial es la más frecuente, el carótide cuando el paciente está crítico también puede darnos una idea. Los ingleses usan el dedo pulgar para ver la morfología. A veces dicen, no se debe tomar el pulso con el dedo pulgar. Bueno, a mí me gusta, como la escuela inglesa, de poner el dedo pulgar en la arteria humeral, y uno podía tener una idea de si es un pulso saltón, si es un pulso parvus tardus, si es un pulso difierens, como vamos a ver ahora, y que al final, y que al final nos puede decir un pulso normal, pulso filiforme, es fácilmente depresible, ese paciente está chocado. Parvus et tardus se siente, pero es una onda que no es intensa ni amplia, es poco intensa y baja amplitud. Vean ustedes, y puede ser también arrítmico. Un pulso que ustedes se dan cuenta que cuando inspira el paciente baja el pulso, la frecuencia baja, la intensidad del pulso, y puede ser un pulso paradojal de un problema obstructivo, de shock obstructivo. Y un pulso alternas también que cambia con la respiración. Pulso dícroto, a veces se siente especialmente en los pacientes hiperdinâmicos, ¿no? Muy bien, entonces de ahí entramos a este tema, ya hasta ahí ya tienen una idea general, lo están revisando, ustedes se van a volver expertos en el monitor, pero me interesa que nos pongamos de acuerdo en algunas. La pulsioximetría es un tema apasionante también.
la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina, se mide en forma continua. Fíjense, vamos a encontrar datos en la historia que algunos dicen que en 1862 se acuñó el término de hemoglobina sangre oxigenada y no oxigenada, pero recién el término oxímetro se usó en 1942, Glenn Alan Millikan. 72, los japoneses, bioingenieros en Nihon Koden, el primer oxímetro auricular, y después ya William Neu desarrolla. Pero vean ustedes este otro dato. Dice que la oximetría se desarrolló en 1930 en Alemania. En 1930, pero ya fíjense ustedes ya de 1930 a 1942 según los americanos, pero ya se sabía que la hemoglobina transportaba oxígeno y que había hemoglobina oxigenada y desoxigenada, ¿no? En 1958 para el primer aparato de gases sanguíneos, y en 1972 Aoyagi, este bandido sí lo reconocen todos, que es el primer bioingeniero que construyó un oxímetro de pulso útil y se ha usado en la práctica clínica desde 1980. Ustedes han visto la cantidad de oxímetros de pulso que hay, digital, personal, por baterías, electrónicos, algunos con batería y electrónicos. Entonces, eso es un tema muy importante que necesitamos conocerlo también un poquito más. Y esto está relacionado a los rayos infrarrojos, y ustedes saben, el espectro de la luz tiene rayos ultravioletas infrarrojos, y que tiene que ser detectado por estos oxímetros de pulso, como ustedes saben. De acuerdo a ciertas leyes, que es la ley de Beer-Lambert, que establece que hay una relación exponencial entre cuando se transmite la luz a través de un tejido o una sustancia, la concentración de la sustancia, y así también la transmisión de la longitud de onda, la longitud del cuerpo que la luz atraviesa, va a captar determinadas longitudes de onda. Y esto es porque el oxímetro tiene un diodo emisor de luz roja, de ruido infrarrojo, y que pasa a través del dedito y hay un diodo receptor, ¿cierto? Si hay más hemoglobina oxigenada o hay menos hemoglobina oxigenada, más hemoglobina o menos hemoglobina reducida, con oxígeno y sin oxígeno, ¿no? Entonces, el dispositivo emite luz con dos longitudes de onda, que dice de 660, roja, y 940, y la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida tienen determinada capacidad de captar esas determinadas longitudes de onda. La mayor parte de la luz es absorbida por el tejido conectivo, la piel, el hueso, la sangre venosa. Dicen una cantidad constante, eso es parcialmente cierto, como lo que vamos a ver ahora, produciéndose un pequeño incremento de esta absorción en la sangre arterial en cada latido. Cada latido nos da una idea de esto. Bien, entonces es necesario que haya pulso arterial para que la reconozca la señal con los sensores actuales. Y ven ustedes, bien interesante, porque le manda el diodo emisor, luz roja y infrarroja, 666, y aparentemente es el fotodetector. Ven ustedes cómo hay absorción constante por el tejido y el hueso, eso es constante indudablemente. ¿Hay absorción constante por la sangre arterial no pulsante? Sí, puede ser constante, pero lo que tiene que, dice, hay absorción constante debido a la sangre venosa, eso va a variar en base a si el paciente se mueve, no se mueve, está con insuficiencia cardíaca o no. Entonces es un tema bien interesante como vamos a ver ahora eso. Pero en teoría, la captación de la longitud de onda, tanto rojo como fija, es a través de la sangre arterial no pulsátil, la sangre venosa y los tejidos sólidos, gracias al tejido óseo y el tejido del colágeno, de la piel, del celular subcutáneo. Pero lo que sí cambia es la absorción de la luz debido al flujo pulsátil. El dedo se late cada vez que el corazón se contrae, está relacionada a la contracción cardíaca. Y por lo tanto, estos sensores no solamente detectan la hemoglobina oxigenada y reducida, sino también hacen un control del volumen del dedo, y eso se llama control pletismográfico, con el cual detectan el pulso. Por eso esas maquinitas se le dicen frecuencia de pulso 90, saturación 95. Porque hace un cambio, con cada latido, cambio de volumen del dedo, y eso lo detecta a través de métodos pletismografía, cambio de volumen del dedo, por eso se llama pletismografía, y eso detecta la frecuencia de pulso. Y nuevamente acá se capta, este es el espectro de la luz infrarroja, de la luz roja, ese fotodetector, la hemoglobina reducida, o sea, no oxigenada, absorbe más luz roja, y la oxihemoglobina absorbe más luz infrarroja. Y este fotodetector detecta la cantidad de luz infrarroja no absorbida en cada longitud que atraviesa el lecho, y un microprocesador determina la cantidad de hemoglobina reducida y por lo tanto hace un cálculo aproximado de lo que es la saturación
que de acuerdo a los estándares casi todos tienen más o menos 4 de cambios, de modificaciones. Esa saturación no siempre es real. Puede tener 95 y puede llegar a realmente ser 99, puede tener 95, puede ser 91. Entonces no está totalmente 100% efectivo. Y entonces más o menos la longitud de onda de la oximoglobina y de la hemoglobina reducida, que es captada por esto, y tiene una serie de factores que pueden llevar al error. Excesiva luz. Si el paciente tiene temblor, por ejemplo, el paciente con Parkinson es un poco complicado. Cuando hay excesivas cargas electromagnéticas alrededor, muchos, si no, por eso las UCI deben tener sistemas de puntos de tierra para que las excesivas cargas que hay, porque hay como 14 enchufes en cada cama, no alteren los equipos. Indudablemente que ahora los equipos tienen ciertos sistemas de seguridad, ya los monitores, todo ello, no se afectan si yo descargo y está conectado con los cables. Pero es importante porque cuando hay mucha carga y no hay punto a tierra, puede haber problemas. Por ejemplo, antes no podíamos tomar un electroencefalograma en la UCI, pero los puntos a tierra han permitido que las máquinas mejoren y también no hay interferencia. En el caso del oxímetro de pulso, interfiere, el extemblores, interferencia, el volumen del pulso si es muy débil, la vasoconstricción, hipotermia, drogas vasoconstrictivas, si estás con vasoconstricción no va a permitirme una buena valoración. Y ciertas hemoglobinas, las metahemoglobinemia, puede decir que está oxigenando bien y está con una hipoxemia celular, los pulsos venosos. Si uno decía la sangre venosa es fija, no, el flujo venoso también se presenta en determinadas condiciones y indudablemente que hay que quitarle de las uñas a los pacientes, y si tienen uñas con hongos también es posible que no, muy gruesas, no va a poder detectar. Estos son los sensores en pediátricos y en adultos, en el dedo, en la planta del pie para los niñitos. Y esto se relaciona con, miren ustedes, esto es muy importante, si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 90, va a saturar 98, presión arterial de oxígeno 90. La sangre venosa tiene 40 milímetros de mercurio y satura 75. Ven ustedes la curva, más o menos 70 de PaO2 tiene una saturación de 90. Por eso el objetivo es, cuando estén en ventilación, dice por lo menos 70, de PaO2. Porque justo en el 70 de PaO2, ya por debajo de 70, 65, 60, la curva cae, pero estrepitosamente. Mientras que en 70 empieza a subir, se hace un poco más horizontal. Entonces, esto es muy importante, ¿no es cierto? Pero también, nuevamente, esto va a depender de la calidad del oxímetro de pulso que voy a usar. Y como si es más menos 4 porcentaje de saturación que me da por su sensibilidad y la calidad del equipo, puede ser que no me esté reflejando bien cuánto está la saturación. Nos da una idea, pero necesitamos mejorar. Por ejemplo, dice que si está saturando 100%, tiene probablemente 600, miren usted. 98%, 100. 95%, 80. Si está con 90, puede tener 60 y para algunos hasta 200. O sea, realmente el oxímetro de pulso se demora un poco en captar la cantidad de PaO2 en sangre y al otro lado no puede necesariamente reflejar la cantidad de presión de oxígeno como lo ven en esta tabla. Porque dice, por debajo de estos valores, pequeñas disminuciones ocasionan de saturaciones importantes. Eso es cierto, pero tenemos que saber que siempre la valoración clínica, siempre, cómo está su patrón respiratorio, más esta saturación son claras en la utilización de esta tecnología. Al contrario, por encima de 95 suponen incrementos significativos sí, eso sí puede ser, pero nuevamente, ¿no? Un paciente tiene saturación de 90 y puede ser que tenga 65 de PaO2, como que puede tener que tenga 200. Entonces, ahí hay temas que tenemos que valorar, el trabajo respiratorio, etc. Y miren, esta es una diapositiva que encontré en una presentación que decía que de acuerdo a la saturación yo voy a intubar a un paciente, y eso es totalmente falso. Y el punto crítico que debe dar señal de alarma es a saturaciones inferiores de 95. ¿No? Lo que me dicen 95 y el paciente viene por una falla respiratoria, que probablemente le tengo que poner oxígeno, pero por encima de 95 no necesita, hemos quedado. Por debajo de 95 y patrón respiratorio, que hambre de aire le tendré que poner. Pero miren lo que dice acá, más de 95, esto sí está bien, no actuación inmediata. Pero dice entre 90 y 95, tratamiento inmediato, monitorización, porque hay pacientes que tienen PO2 bajo, porque viven en la altura, porque tienen EPOC crónico y están saturando, eso es su valor. Entonces va a depender de qué tipo de paciente. Si los pacientes con enfermedad crónica toleran bien esta saturación, perfecto. Pero miren acá,
Menos de 90, enfermo grave, hipoxia severa, oxigenoterapia, tratamiento y traslado. Nuevamente, depende del paciente. Pues hay pacientes que tienen hipoxémicos crónicos por fibrosis y de retenedores crónicos por un EPOC. Pueden tener esto normal, 88, 89. Esos pacientes que tienen fibrosis y EPOC crónico pueden tener, para ellos, estar normal. No necesitar más. De repente necesita oxígeno domiciliario, no sé, pero eso no implica que ese paciente está grave. En un paciente agudamente enfermo, sin enfermedad previa, me tiene que preocupar indudablemente. Y vean, dice, menos de 80 valorar intubación, no es así. Este COVID nos ha enseñado que hay pacientes que venían caminando, un poquito de falta de aire, y tenían 80 de saturación, 79. Tenían que ponerle cánulas, se asustaban pues los emergenciólogos y los intensivistas. Y tuvo un ventilador, pero valoraban la parte clínica. Y lo que se ha visto ahora es que estos pacientes con cánula, con máscara o con cánula de alto flujo y con prono, mejoraban la oxigenación y no necesitaban ventilador. Es lo que se estaba haciendo, por eso ha bajado la mortalidad. Entonces, no siempre se correlaciona la saturación con el cuadro clínico y uno tiene que valorar cómo está su patrón respiratorio, cómo está. Eso es muy importante, ¿ok? Listo. Otras limitaciones en anemia severa con hemoglobina menos de 5 puede causar lecturas falsas. Ya hemos quedado esto, catéteres intravenosos, interferir la absorción de luz, mala perfusión, la ictericia no interfiere, pero sí la dishemoglobinemias. Carboxihemoglobina, intoxicación por y metahemoglobina, similares a la omexihemoglobina, así que de todas maneras nos engañan y el paciente está con una hipoxia celular grave. Algo que debemos aprender, esta diapositiva la encontré y decían que hay que ponerlo, está falso, está mal ahí. Es cierto, puedo usar la planta del pie del niñito, su dedito, pero no sirve, das valores falsos de saturación, colocar el oxímetro de pulso en el pabellón auricular. Ustedes saben muy bien que cuando alguien está en shock, tiene insuficiencia respiratoria, el organismo trata de mantener la oxigenación en las zonas más importantes, corazón, pulmón y el cerebro. Bueno, el flujo sanguíneo en la cabeza es mucho más alto que el resto del cuerpo cuando alguien está en shock como el paciente. De manera que la saturación en el pabellón auricular falsea los datos. No se recomienda colocar el oxímetro de pulso en el pabellón auricular, así no tengo otro sitio. De repente, pero si lo coloco porque tengo problemas con la oxigenación, porque el paciente está en shock, tengo que saber que esa saturación en el pabellón auricular no es útil, porque puede darme falsos valores y darme falsa seguridad de que el paciente está bien, cuando el paciente sí necesita, junto con la parte clínica, una intubación o sistemas de oxigenoterapia más agresivos. Acá está la longitud de onda de acuerdo a la carboxihemoglobina, la metahemoglobinemia, y que aparentemente tienen comportamientos igual que la hemoglobina. Rápidamente nomás, en los siguientes, casi los siguientes años están viniendo cada vez más monitores en emergencia, y para UCI hay, hace muchos años, pero ya está viniendo para emergencia porque el CO2, tenemos que medir el CO2. Y ustedes han visto que hay muchos pacientes con CO2 y se puede medir de forma no invasiva el CO2. Este CO2 que mide es el CO2 exhalado, que puede ser a través de cánulas, ¿cierto? También lateralmente, ¿ya? Capnometría, se basa en detectar la presión parcial de CO2 al final de la expiración, y el dióxido de carbono es un gas de alta capacidad de difusión, como dice ahí, y que en condiciones ideales la diferencia de CO2 inspirada, o sea, que es la presión arterial de CO2 que tienen ustedes en el AGA, y la presión de CO2 expirada, que es la que van a tener con esta medición, debería ser de 3 a 5. Así es. Si es 6, 7 u 8, ese pulmón no está siendo bien perfundido, o está hiperventilando demasiado, pero la diferencia entre PO2 expirado, el CO2 expirado y el CO2 de sangre arterial, me puede servir. Si hay una diferencia de más de 6, que de repente sigue en shock el paciente, que no está llegando sangre suficiente al pulmón y no está eliminando suficiente CO2. Entonces es útil en el monitoreo de shock hemodinámico, además de las variables que ya hemos conversado. El CO2, la diferencia del CO2 expirado arterial menos el CO2 expirado es un indicador de shock, de hipoperfusión pulmonar, ¿ok? Es muy importante. Y se hace. Hay curvas que no vamos a analizar ahorita, pero y aquí ya concluimos la parte más importante para ustedes. Este es el monitor, vamos a tratar lo que viene ya. Este es el monitor que ustedes van a usar, que van a conocer y que están revisando muy bien en sus prácticas. Lo que viene ahora es alguna actualización. Van a pasarlos de aquí unos 3 a 4 años y ustedes van a tener que ir a trabajar a una policlínica o a una clínica y probablemente van a hacer una especialidad y van a tener que saber
cuáles son los graves problemas que tenemos cuando usamos tecnologías no actualizadas. A veces son más costosas. Parece que los oxímetros de pulso que tenemos, cuando está en shock el paciente, no sirve, porque suena todo el tiempo alarma, porque no hiperfunde. O si el paciente tiene hipoperfusión por otras causas, vamos a ver ahora qué es lo que han investigado los ingenieros en los últimos años. Tienen que saber que las tecnologías nuevas están llegando y van ustedes a tener que revisarlas para poder, en caso de que asuman una función administrativa, pedir, inclusive como clínico, ya sé que hay estos monitores y necesitamos que los compren para monitorear mejor, no invasivamente a los pacientes. Y eso más o menos se dice hace 24 años, dos ingenieros, y estos son la tecnología de extracción de señales Máximo. Máximo es una marca, no, no conozco a nadie de Máximo, por si acaso, no tengo ningún problema nunca compré, pero sí he revisado este tema y me parece que es importante que ustedes lo conozcan, que la oximetría de pulso no funciona durante el movimiento del paciente y cuando tiene baja perfusión. Eso es cierto. Si el paciente tiene shock, usan vasoconstrictores como la noradrenalina en el shock, ese oxímetro de pulso va a sonar alarma, porque no va a marcar nada. Dice, y al hacerlo establecieron un nuevo rumbo, porque decían, se preguntaron por qué la oximetría de pulso no funcionaría durante el movimiento del paciente, ¿por qué no funciona? Y empezaron a estudiarlo, las limitaciones de esa oximetría convencional, y tiene, dice, esta oximetría de pulso, estaba palagada de falta de fiabilidad, cuando más se necesitaba, especialmente el paciente en shock, durante el movimiento del paciente tenía que ir a la tomografía, tenía que pasar del tomógrafo y la baja perfusión. Entonces decían, ya no, eso no podemos cambiarlo, pero los médicos se vieron obligados a ver que estas falsas alarmas excesivas, oye, ¿para qué este paciente en shock? ¿Para qué le pongo oxímetro de pulso? Es como cuando le dicen ustedes una glucosa en la punta del dedito en un chocado, no sirve. Porque hipoperfundido va a salir baja y de repente en sangre está alta. Datos inexactos, incapacidad para obtener datos. Entonces dijeron, bueno, no vamos a poderlo cambiar, no lo usemos pues en los pacientes. Pero estos ingenieros bandidos empezaron a trabajar y empezaron a estudiar cómo se calibraba esto y nuevamente estudiaron y encontraron que así se podía hacer y mejorar la fiabilidad de estos equipos. Y actualmente hay muchos estudios en curso sobre, y además que ya existen esos equipos en otros países, y lo que ponen es, Joekian y Mohamed miraron la misma señal de oximetría de los pulsos de manera diferente a la que nadie había hecho. Crearon nuevas posibilidades y al emplear técnicas avanzadas de procesamiento de señales, incluyeron sensores paralelos y filtros. Creían que podían encontrar la verdadera señal arterial que permitiría un monitoreo preciso de la saturación del oxígeno arterial y la frecuencia de pulso, incluso durante las condiciones más difíciles. Las tecnologías de extracción de señales asumen que tanto la arterial como la venosa pueden moverse y se utilizan sensores de procesamiento de señales paralelos para poder diferenciarlo y poder decir cuánto tiene de saturación realmente. Entonces yo se los puse para que le den una leída y miren ustedes cómo este análisis de estos ingenieros estableció que se podía monitorear mejor la saturación de oxígeno, la frecuencia de pulso, el índice de perfusión, la hemoglobina total, saturación periférica de hemoglobina total, el contenido de oxígeno, índice de variabilidad demográfica, si hay methemoglobina también y si hay carboxihemoglobina también, sin tener equipos de cooximetría que son más caros. Y estos son los equipos que ellos usan, oxímetros, sensores mucho más complejos, computadoras, mucho, como vamos a ver ahora. Y ellos, además de hacer la oximetría convencional, pusieron cuatro sistemas de medición que digitaliza, filtra y normaliza, haciendo una evaluación de esa onda que se veía y hace un análisis de esa onda que estamos viendo. Y además define y diferencia la saturación de la sangre venosa de la sangre arterial y por lo tanto coloca el valor real de la saturación mucho más fidedignamente que los sistemas convencionales actuales. La oximetría de pulso convencional utiliza el algoritmo rojo y el infrarrojo, ¿no? Y hemos leído eso, pero estos bandidos le han añadido 4 algoritmos más que permiten la distinción entre señal arterial y venosa durante el movimiento y la baja perfusión y por lo tanto nos va a dar una saturación arterial mucho más fidedigna. Ellos han comparado, por ejemplo, los oxímetros Nelco con los oxímetros Máximo que tienen 4 sensores adicionales y han detectado que eventos verdaderos, tiene fallas en un 3%, mientras que los NERCOR tienen 43%. Falsas alarmas, o sea que no tenía por qué sonar, pero sonó casi 30% acá y acá 5%.
Los resultados mostrados calculan, dice, combinando esto, que la sensibilidad y especificidad, aún con movimiento, y que los investigadores siguieron baja en condiciones de baja perfusión con una serie de equipos, miren ustedes. Y acá se usaron Philips, Datasomeda, un sexímetro de pulso que venden en el mercado, Critical Sur, Nelcor, Novametrics, General Electric, etc. Y máximo tenía en eventos verdaderos 1%, el NERCOR 4, el Philips Viridia 6, de eventos verdaderos que se pierden. O sea, eso no quiere decir que tiene un 99% de fidelidad. Ya habíamos quedado que los normales tenían 4, más o menos 4. Y vean ustedes, de tal manera que estos, o sea, falsas alarmas, 2%, entonces 43, 12% otros monitores, y cada uno de ellos tenía, y vean ustedes esta curva que habla más o menos de la curva ROC, cuál es más seguro, y aparentemente de la medición con estos 4 sistemas es mucho más fiable la saturación que están midiendo. En niños, en adultos, el índice de perfusión, no vamos a entrar, pero es importante que da una idea de cómo está realmente perfundiendo la saturación, cómo está la saturación, cómo está el índice de variabilidad peristimográfica, que también es un indicador de cómo está la presión de oxígeno y la presión de pulso. Podemos usar esas curvas también. Si hay variaciones con la respiración, seguramente está hipovolémico, y eso lo podemos conversar en otro momento. De tal manera que esa variabilidad demográfica, la saturación de hemoglobina total, la oximetría, miren ustedes, también pueden dar la oximetría a nivel cerebral, haciendo curvas, midiendo la variabilidad pletismográfica y también del cerebro. Esto, imagínense, 4 canales simultáneos de formas de ondas electroencefalográficas. Y la oximetría regional, nos dice la oximetría regional, espectrometría infrarroja, cómo está la saturación de oxígeno del tejido cerebral. Así, no invasivo. Para un TEC grave, por ejemplo, es clave eso, ¿no? No solamente medir la presión intracraneal, sino medir cuándo está el oxígeno, porque al final eso es lo que nos interesa. Si está llegando oxígeno o no al cerebro. Esta es la curva que hemos conversado. Y nuevamente aquí, para que se den cuenta, justo en 60 cae la curva así, mientras que en 70 un poquito mejor. Pero esos sistemas anteriores que estamos usando todavía, todos los hospitales usan, tenemos que saber que existen. Y hay un índice de reserva de oxígeno que también nos va a alertar, oye, va a caer rápidamente, y hay un número que aparece ahí, y ese índice de reserva de oxígeno en los pacientes que poseen chocados con compromiso cerebral van a dar una idea de esto, y hay curvas sobre este tema también, y de tal manera que vamos a poder, probablemente en los siguientes años, poder monitorear mejor a nuestros pacientes, y esta utilidad del ORI, que es y hay estudios publicados del ORI, que es el índice de reserva de oxígeno, ¿no? Porque los pacientes anestésicos están hipotensos con efecto anestésico y pueden anunciar cualquier evento previamente, y eso es muy bueno. Para niños anestesiados, detectó una saturación unos 3.5 segundos antes de que ocurra. Un estudio publicado con anestesiólogos también, una indicación avanzada de saturación inminente en adultos de cirugía. O sea, si va a poder prevenir, eso es bueno, porque va a permitir detectar hipoxemia que pueden generar arritmias, paros, menos complicaciones intraoperatorias. Acá el monitoreo electrocardiográfico, ya ustedes saben cómo se toma un electrocardiograma, es necesario tomarlo bien, siempre mirando el ABR para que saber, y ustedes han visto algunos videos ahí que les he puesto para que lo revisen y puedan ilustrarse un poco mejor sobre este tema. Yo quería terminar un poco antes para que ustedes, no sé si hago una pregunta con ustedes, a ver, díganme. ¿Alguna pregunta? Dime, Javier Wong. Doctor, con respecto a los errores que se pueden cometer mediante la medición de electrocardiograma, digamos, uno de ellos es justamente la vellosidad corporal. Influye mucho, otro de los factores es la temperatura. ¿Influye mucho la temperatura con respecto a la medición de...? Con respecto a las mediciones, con respecto a las mediciones, ¿qué? Javier, se Le cortó la preguntaba, comunicación. doctor, si
¿Ahora sí me escucha bien, doctor? Sí, sí, mejor. Doctor, Sí te le escucho, sí te preguntaba, escucho. uno de los factores, uno de los factores para que haya un error en la medición en electrocardiograma es justamente la vellosidad Sí. corporal. Otros es la temperatura corporal del paciente. Mi pregunta es, ¿influye mucho? O sea, ¿hay una variación gráfica amplia cuando el paciente puede estar hipotérmico? No, no. A ver, te cuento. La vellosidad sí puede alterar. Cuando hay pacientes con mucha vellosidad, a veces hay que afeitarles, porque el electrodo no pega, por más que le pongas, no pega y va a haber interferencia, entonces a veces hay que afeitarlo un poco. Tratamos de no afeitar porque es un punto de ingreso para infecciones. Como que se trata de no afeitar ni siquiera para la cesárea, no afeitar, cortar el cabello nada más. Entonces, la temperatura, o sea, la vellosidad sí altera cuando pone los electrodos para el monitoreo, inclusive para el monitoreo del ritmo cardíaco en el monitor. Cuando vas a hacer el electrocardiograma también puede haber problemas con la vellosidad. Pero la temperatura mayormente eso no altera el ritmo cardíaco, ¿no? Lo que te está detectando es carga eléctrica, no a diferencia de lo que ocurre con la oximetría de pulso, el electrocardiograma te está tomando la carga eléctrica que hay de acuerdo al triángulo de Einthoven en las extremidades y va a detectar la carga eléctrica y en este caso las fuerzas y los vectores del corazón, y la temperatura mayormente no altera ni da morfología. Por lo menos en la mayoría de las máquinas no afecta eso, no tiene por lo menos un efecto importante que yo haya revisado. La temperatura mayormente afecta muy poco. Y justamente si un paciente está en shock, todos le toman, está hipotérmico, todos le tomamos un LKG y puede estar normal, pues, indudablemente, o también de repente tiene ST altos, pensamos hasta un infarto, pero en términos generales consideren que la temperatura para el electrocardiógrafo, afecta muy poco, porque no tiene los mecanismos por el cual el electrocardiógrafo estudia la función cardíaca, no está relacionada a la temperatura. La temperatura, por lo menos, quizás cuando tenga que medir gasto cardíaco, sí, pero no. La temperatura en el EKG, no, el electrocardiógrafo no interviene en forma muy importante. ¿Ya? Leila, dime. Doctor, buenas tardes. Quería preguntar si las funciones vitales son igual que los parámetros, porque cuando usted se refería en la clase a las funciones vitales, lo mencionaba con parámetros. Entonces, ¿es lo mismo? Sí, sí. O sea, cuando decimos monitoreo multiparamétrico, nosotros usamos algunos parámetros. Y parámetros es en este caso una función vital en la cual tú le das ciertos valores normales. ¿Me entiendes? Sí, es lo mismo, Sí, tienes toda la razón. Lo uso en forma se le usa en emergencia, en UCI, en los pacientes graves. ¿Cómo están sus parámetros? ¿Cómo están sus funciones vitales? ¿Cómo están los parámetros oxigenatorios? ¿Cómo están sus parámetros hemodinámicos? Sí, se usan en forma intercambiada la función, porque alguno mide gasto cardíaco. ¿Cómo están los parámetros hemodinámicos? ¿Cómo está el gasto? ¿Cómo está la resistencia? Sí, lo usamos en forma de intercambiar los parámetros, ver sus funciones vitales. En eso sí tienes razón. A veces lo Gracias, usamos y doctor. no nos damos cuenta. Sí, no nos damos cuenta. Pero una cosa importante que no se olviden es que tienen que conocer el equipo y pedir que haya mantenimiento. Muchos años ha pasado, ahora cada vez han mejorado un poco los hospitales en general, porque el sistema de supervisión, de salud, de su salud, antes se llamaba SUNASA, supervisión controla actualmente la calidad de los equipos y va a cada servicio de todo, y todos los hospitales tienen que aprobar ciertas normas cada año o cada 2 años, y si tienen manuales operativos de mantenimiento preventivo, mantenimiento cada qué tiempo, si el personal se va a ver, los monitoreos, si tiene las guías clínicas del shock, de la falla respiratoria, te exigen de acuerdo a la especialidad determinadas guías que no debes dejar de tener en tu servicio para que todos conozcan y todos apliquen las mismas normas, ¿no? Y en el caso de monitor, su salud va de frente a emergencias. ¿Cómo están los monitores? A ver sus tarjetas de los monitores, de los ventiladores. ¿Cada qué tiempo le toca? ¿Cada qué tiempo hace su monitoreo? ¿Cada qué tiempo hace su mantenimiento? ¿Cuándo fue la última? 2 o 3 veces al año, a veces están dependiendo del tipo de equipo que tiene uno, ¿no?
Pero sí, ¿alguna pregunta más, jóvenes? No se olviden que la medición de la presión arterial es tremendamente importante. Tremendamente importante. Pero tiene que valorarla con un cuadro clínico. No se olviden de eso. Muchas veces olvidamos y nos confiamos de los valores y decimos, está chocado, y sigue fluido, y el paciente está estable, no está taquicárdico, y tiene normalmente 90, 50, 85, 50, o sea, y sin taquicardia y está tranquilo, no se desespera. ¿Cuánto es su presión normal? Te va a decir, siempre menos que sufro de presión baja. Entonces, de acuerdo a ciertos estudios de cuando se han puesto mapa, en algunos, me parece que en nuestro país no se ha hecho a personas normales, pero en los países que se ha hecho a personas normales para seguir la presión arterial, en estudiantes, he encontrado que el 50% tiene valores bajos. Yo creo que aquí en nuestro país es un 30%, y especialmente el sexo femenino. Rara vez he visto un varón con 80, 50, 90, 50. El sexo femenino tiene presiones mucho más bajas, que por lo menos es la percepción que tengo. Yo no he hecho un estudio nunca, porque no tengo el sistema mapa para hacerlo, y además que cuando llegan al hospital, y peor en UCI, siempre llegan delicados. Entonces, pero hay que estar atento. ¿Y cuánto es su presión normal? ¿Toma medicinas para la presión? ¿Ha tomado usted ayer? Porque muchas veces los pacientes llegan en shock y es un viejito que se sobrepasó de sus dosis de hipotensor y está en shock porque tomó muchas pastillas. ¿Quién le da su medicina? ¿El solito se lo controlan ustedes? Y tiene problemas de la memoria, y es muy probable que a veces los viejitos nos lleguen, porque simula un shock séptico, una sobredosis de antihipertensivo, porque produce disminución de la resistencia vascular generalmente al bloquear el sistema renina-angiotensina, aldosterona, etc. Y nuevamente, presión arterial sistólica y diastólica. Está muy pegada a la diastólica, a la sistólica, es algo hipovolémico, cardiogénico, obstructivo. Está muy de alejo, más de 40 milímetros de mercurio, no, esa diastólica está muy baja, de tener un shock, de un shock vasodilatado distributivo. Entonces esas cosas que a la cabecera del paciente son tremendamente importantes. Si está taquicardio y hipotenso, usted una maniobra, le levantan los pies y la frecuencia cardíaca mejora, levantándole los pies, empieza a respirar, es una inyección de líquido de las piernas hacia el aparato cardiovascular y probablemente va a responder a fluidos rápidamente. Y van ustedes, la saturación mejora. Generalmente se hace midiendo el gasto cardíaco, pero cuando alguien pierde el conocimiento le levanta las piernitas y mejora porque justamente hay un poco de vasodilatación, una reacción vagal que a veces ocurre, ¿no? Pero midiendo la presión arterial, el pulso y su correlación, si está con 120/80 y tiene 140 y está saturando mal, tiene un shock. No necesariamente necesita presión. Ahí tenemos pacientes que están con hemorragia, jóvenes con hemorragia, que 4 hemoglobinas siguen sangrando por una hemorragia, una úlcera duodenal, y están hipertensos. Eso es, agárrate, Catalina, porque ese paciente en cualquier momento se para. 140, 150 frecuencia cardíaca, 120, 80, a veces hipertensos, y está pálido, y con un sangre melena y sangrado, metan el líquido, estabilícenlo, y póngase la pila, porque en cualquier momento se para. La gente joven hace una descarga enérgica tremenda, es hipertenso y en cualquier momento se tiene una taquicardia grave y no corrigen rápidamente con fluidos, con sangre, y si está muy pálido y el paciente es muy anciano, que sea sangre de sangre O positivo, y si no tiene sangre de su grupo O positivo, y si no hay O positivo, mientras no sea algo que genera hemólisis, pero el O positivo, si no sea O positivo al paciente, le va a permitir salvarse unos 2-3 días y lo que sí va a poder nunca más ponerse una sangre que no sea de su grupo, pero le pueden salvarle la vida. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? Dígame, Juan Carlos Quipeta Saico. Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe, de repente lo habrá mencionado, pero soy parte del grupo que ha ingresado a las 3:30. En cuanto al control del electrocardiograma, según lo que yo he estado revisando, existen diversos tipos de monitores, pero tengo entendido de que el control electrocardiográfico no iguala a lo que vendría a ser la toma propia en sí ya del electrocardiograma con las 12 derivaciones, porque según lo que he estado revisando se pueden ver arritmias, ¿no? De repente taquicardias, pero si ya uno quisiese ver más allá alguna otra alteración, tendría que tomar ya un electrocardiograma con las 12 derivadas. ¿Es así, doctor? ¿Está bien lo que he encontrado? ¿O? Muy, muy bien. Lo que he dicho yo es que el monitoreo electrocardiográfico de colocar 3 o 4 electrodos y mirar el ritmo cardíaco a través del monitor
me da una idea, tres cosas nada más. ¿Está rítmico? Sí. ¿Arrítmico? Puede ser. Y que tiene algunas imágenes que me preocupan, extrasístoles, que hace bradicardia, que hay ondas anormales, me parece que hay elevación del ST, ¿no? Esas ondas anormales. Es lo único que me sirve ese monitor del monitor, esa imagen del EKG. Si es rítmico, arrítmico, y si hay ondas anormales. Si es normal, tranquilo, pero si es anormal, ondas anormales, arrítmico, anormal, mejor un EKG. Es indudable, sí. No sirve para tomar decisiones. Nunca uno diagnostica un infarto mirando el monitor. Tienes que tomar EKG. Uno no diagnostica extrasístoles ventriculares porque hay una que otra. No, tómale un EKG. Una fibrilación auricular, sí, pues parece que es una fibrilación auricular. Toma el EKG. Una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Tómale el EKG para que puedas tomar la mejor decisión, porque puede ser un flutter, puede ser un bloqueo AB, intermitente fibriloflutter, y poder diagnosticar mejor. Sí, es cierto, o sea, definitivamente nadie compara el monitor, lo que sí te permite detectar es arritmias. Por ejemplo, algo que no te vas a equivocar es si un paciente está monitoreado y tiene un infarto y le pones el monitor y está dando más o menos con ritmo adecuado, hace una taquicardia ventricular y el paciente lo ves que se pone pálido y mirando los ojos hacia arriba y se voltea. Es una taquicardia ventricular que no te vas a poner a tomar un EKG ahí. Le descargas al toque y lo sacas inmediatamente. Para eso están además en una unidad especializada con gente que conoce. Pero eso sí, puede ser que se haya escapado el electrodo y uno tiene que estar mirando así, y mirando al paciente. Porque puede ser que le vayas a hacer descarga a alguien que se desconectó el electrodo. Y esa es una cosa que... Por eso tiene que estar en una unidad coronaria donde la gente ya tiene experiencia y ustedes tienen que ir adquiriendo esa experiencia en la medida que ven más pacientes. Siempre hay que mirar al paciente. ¿Y cómo está? Porque alguien que hace taquicardia ventricular dice, doctor, no me siento bien. No me siento bien, me duele el pecho. Y empieza, y si la taquicardia ventricular sigue, ya no es un extrasístole, ya no son 3, ya no son 5, una salva haciendo... Y después pasa espontáneamente, ya me pasó, espontáneamente. Pero tiene que tomar decisiones, tomar un EKG en ese momento, y usualmente en las unidades coronarias están con monitores que tienen papel térmico que puede tomar inmediatamente un EKG cuando está ocurriendo eso, ¿no? En las UCI se ve eso, en las emergencias no tanto en nuestro país porque son monitores mucho más caros, pero parece que hay la tendencia a comprar más esos monitores que tienen monitores electrocardiográficos, porque muchas veces llegan a emergencia con infartos y generalmente le toman un EKG completo, que es mucho más, va a darnos una idea más de forma importante dónde están las DST elevadas o no ST elevadas, etcétera, ¿no? Sí, el EKG completo no lo reemplaza el monitoreo de la electrocardiografía del monitor. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Dime, Catherine Acosta, Francia. Sí, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es con respecto a si existe algún monitor especial para recién nacidos también, y el oxímetro de pulso en ellos, o sea, en los recién nacidos, ¿dónde se lo colocaría? Generalmente se le ponen los piecitos, en las manitos. Como este es un órgano más chiquitito, algunos le ponen el pabellón auricular, pero yo les he dicho que esa oxigenación en el pabellón auricular no siempre es fidedigna. Generalmente se le ponen en las manos o en los piecitos. Yo les presenté ahí una diapositiva de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron tarde? ¿Estaban en clase? ¿Por qué han llegado 3:30? Que doctor, la clase inicia a 3:30. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Mira, voy a enseñar el monitor del... A ver, perdón. Y a ver. Mira. En su manito, en su dedito. Tengo uno de un niñito de mí, pero... ¿Dónde estaba? Bueno, estos son los oxímetros de pulso que ya saben ustedes, pero que hemos dicho que tienen más o menos 4 de error. De sensibilidad y especificidad, porque no siempre, que todavía lo seguimos usando indudablemente, pero tienen ustedes que saber el fundamento de esto. Y el otro punto era esto.
Mira su dedito, su piecito. Qué lindo. Ya me faltan nietos, creo. Ya. Vean ustedes, es muy mala costumbre poner el oxímetro en el pabellón de oreja en un adulto. Y en general el niño también, pero en general un adulto, porque refleja muy mal el oxígeno. La oxigenación en el cráneo, en el pabellón auricular, es de valores altos, aun cuando a veces el paciente está hipoxémico. Porque hay una mejor perfusión en el cráneo, asumo que es eso también. Y que carboximoglobina, la metahemoglobinemia también puede comportarse como la hemoglobina, está saturando excelente cuando está con un monóxido de carbono ahí que le está paralizando la función respiratoria, ¿no? ¿Han visto la imagen, no? ¿Sí? Ya. Sí, doctor. ¿Alguna cosita más, jóvenes? Dime, María Alejandra. Doctor, usted había mencionado que en un paciente con shock que venía, el oxímetro de pulso no servía mucho. Y Sí. mi pregunta es, o sea, usted había dicho que se había desarrollado otro tipo de monitoreo, pero que no estaban en todos los hospitales. Entonces, ¿qué nos recomendarías? Okay. No, lo que pasa es lo siguiente. O sea, yo les digo lo siguiente. Si un paciente está en shock severo, le van a poner el oxímetro de pulso y va a estar sonando la alarma toda la mañana. Y lo que pasa es que ese oxímetro de pulso, como ustedes han escuchado, da dos tipos de información. En primer lugar, la frecuencia de pulso, que es a través de que se hinche el dedito con cada latido. Es un estudio espletismográfico de cambio de volumen del dedo y que lo detecta el aparatito y que le da la frecuencia de pulso. Pero también necesita que llegue hemoglobina. Entonces, si el paciente está hipoxémico, está con una vasoconstricción muy importante, especialmente cuando está en shock, no es útil este aparato. Va a estar dándole valores falsos, por eso es que pidiendo unos gases arteriales en un paciente en shock, más que una oximetría de pulso. O sea, van a usarlo todavía muchos años más, será unos 5 años más, porque estos equipos todavía están en países desarrollados, se están evaluándolos cada vez más, pero son más costosos indudablemente, y nosotros tenemos que priorizar la atención primaria, y por eso yo insisto en las funciones vitales, en una buena historia clínica. Pero lo que les digo es, sí, confíen en el oxímetro de pulso, pero sepan también las limitaciones que tiene. Y que el oxímetro de pulso les va a decir, como a veces me dicen, se está saturando 88 un COVID, hay que intubarle. No, pues, pero si su patrón respiratorio, ¿cómo está? Está respirando tranquilo, pero está saturando 88. Pero está saturando mejor. Pero es que ingresó con 80. Pero sigue con gran trabajo respiratorio, con contracción de los esternocleidomastoideos, y no, está respirando tranquilo, y ha llegado con 79 y ahora está con 84 y está saturando mejor. Bueno, póngale usted una cánula de alto flujo y póngale en prono. Ya, nuevamente, van a seguir usando la oximetría en un alto porcentaje de pacientes porque no todos llegan en shock. El shock es una condición que llega a la UCI mucho más frecuentemente. Ustedes van a tener muchos pacientes con ACV en emergencias, con insuficiencia respiratoria, donde el oxímetro de pulso sí es útil. Lo que digo es que se deben conocer sus limitaciones y cuándo le da valores falsos. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay excesiva luz, cuando las uñas están con hongos, cuando están con pintura, hay que quitarle con acetona todo lo que sea pinturas. El paciente tiene una ictericia marcada, puede alterar también. Entonces, y que además tengan en consideración esa saturación de 90, si está saturando 90, 92, puede ser que tenga 60 de PO2 como que puede ser que te tengas 200. Tiene muchos falsos negativos y mucha sensibilidad especial, ¿no? Pero entonces pidan unos gases, evalúen clínicamente al paciente y ustedes dicen, sí, mi paciente está mejor, que continúe con esa saturación, porque de acuerdo a sus gases se correlacionan o no se correlacionan. Lo que quiero decirle, de igual manera, el monitor les va a medir la presión arterial, midan muy bien la presión arterial, pero por eso le digo, pero ojo, que sean monitores nuevos, que se calibren, pero que hay monitores viejos que funcionan, sí, en muchos hospitales, pero les dan ese mantenimiento, a veces no les hacen mantenimiento, ustedes están manejando a un paciente con 90-50 de presión arterial, y ustedes le tocan el pulso, y yo he tenido oportunidad de ver ahí en el hospital Revalete, si en un hospital moderno,
un monitor donde la jefa de enfermeras de cuidado intensivo de pediatría me llama porque se sentía mal, está en shock, me dice su jefe. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo está así? Desde ayer un poco de dolor de cabeza, dolor de cabeza y le empezaron a la adrenalina porque el monitor decía que tenía 90-50, 80-50 y estaba taquicardia. Entonces, ¿de cuándo empezó esto? Hace 2 días, un poco de dolor de cabeza, de repente una infección urinaria, tiene síntomas urinarios, y empecé a hacer la historia, no había nada de eso. Le toco el pulso y el pulso era saltón íntegro, y le digo, pero ¿ella no está hipotensa? Eso no es su presión. Tómale la presión con el esfingomanómetro de mercurio. 160, 110. Estando con vasopresores. Le dolía la cabeza por los vasopresores. Entonces, lo que quiero decir es, los monitores también son muy útiles, pero hay que saber las limitaciones del monitor. Los monitores aparecen porque el médico no tiene suficiente tiempo para estar cada 5 minutos tomándole la presión y tú puedes regular cada 5 minutos, cada 10 minutos y el monitor no invasivo te lo toma. Pero tienes que valorar en base a la cabeza, a la crecer del paciente, cómo está clínicamente, y eso es lo que hacemos perder médicos. Entonces ustedes tienen que aprender a retomar la evaluación clínica, y si el paciente está ahí con 80-50 y está con 90 de pulso, está saturando bien, y no está en shock, eso es su presión.